De lunes a jueves, buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Bienvenidos a Expediente JM. Expediente JM. Buenas noches y bienvenidas, almas viajeras del misterio. Buenas noches a las personas que hayan entrado hasta el momento. Concepción Jiménez Santana, The Wonder, Neiva, María Ángeles. Hoy ya sabéis que tenemos viaje en el tiempo desde la habitación del misterio, desde Barbate, Cádiz, Andalucía. Quiero dar las buenas noches también a nuestras moderadoras Neiva, Nuria y Teresa, y también informaros de una nueva incorporación en el campo en el modo moderador. Se une al grupo de moderadores nuestro compañero The Wonder. Bienvenido, compañero. Es un placer tenerte con nosotros aquí como moderador. Buenas noches, Camino, bienvenido. Francisco. Buenas noches, León Madrid, bienvenido. Sabía que alguien me faltaba por saludar anteriormente. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla como cada noche. Buenas noches, Covadonga. Buenas noches a todas las personas que vayan entrando. Disculpad si no leo muchos de vuestros comentarios, pero es porque va saltando, entrando y va desapareciendo, ¿vale? Pero de igual forma, buenas noches a todas las personas que vayan entrando en la noche de hoy aquí en Expediente JM. Buenas noches, Juan José Martín, bienvenido. Vamos esperando que vayan entrando miembros de esta comunidad de Expediente JM. Esta noche tenemos un caso que ya fue solicitado. Creo que he visto también a nuestra amiga Monse Heredia. Creo que la he visto entrar. Así que, Monse, si no te saludo antes, buenas noches y bienvenida.
María Teresa Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vamos esperando que vayan entrando miembros de esta bonita comunidad del misterio de Expedientes JM, aquí en compañía de vuestro amigo Jimmy Fernández Jiménez. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla para ir creciendo y ayudar a Expedientes JM a crecer. Muchísimas gracias. Y vamos entrando en materia, Vamos entrando rapidito, acomodándonos. Buenas noches, Natalia, bienvenida. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchísimas gracias. Por favor, una cosa fundamental. Buenas noches, Óscar. Gracias, María Teresa. Cascos, audífonos, auriculares para disfrutar más intensamente de lo que es el viaje de esta noche aquí en Expedientes JM. Vamos entrando, acoplándonos, acomodándonos, cogiendo audífonos, cascos, auriculares para su mayor escucha, para disfrutar más del viaje del misterio desde aquí, desde la habitación del misterio, desde Expedientes JM. Recordaros que tenemos nuevo moderador, nuestro compañero The Wonder. Buenas noches, compañero Templario, bienvenido. Nuestro compañero de Wander que se une, buenas noches Clara, bienvenida a el equipo de moderadores, en este caso moderadoras que está Neiva, Teresa, Nuria. Esta noche nos acompaña como nuevo moderador nuestro amigo de Wander y ya no hay más. Buenas noches Juan Guirola, bienvenido, Juan Ramón Guirola, bienvenido, buenas noches Vicky. Buenas noches, Emma, bienvenida. Muchas gracias, Templario. Gracias, compañero. Un placer siempre tenerte por aquí. Gracias, Emma. Gracias. Buenas noches, Juan Yogi, bienvenido. Preferiría que se hiciera ese tipo de preguntas, eso es así, por privado, ¿vale? Gracias. Hola Vicky, buenas noches, Piedad, bienvenida. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Y en breve comenzaremos nuestro viaje en el tiempo. Ahora lo veremos, Natalia, tranquila. Ahora lo veremos.
Nada, no hay nada que disculpar, Rocín. Cinco minutos nos separa de nuestro viaje de hoy. Ya digo que fue un caso que en su momento se solicitó, se pidió a tratar aquí en Expediente JM y hoy os lo traigo. Buenas noches, compañero petanquero, Carlos Petanquero, bienvenido. Pues mira, eso me alegra, Gemma. Gracias. Gracias, Encarna. Gracias, Mario. Cuatro minutos nos separa del comienzo del viaje de esta noche, estimadas almas viajeras y amantes del misterio. Ya sabéis que para mí es un placer estar cada noche con vosotros y vosotras y realizar nuestro viaje a ese más allá. Pero ya también aquí, en este plano, suceden cosas increíbles, muchas de ellas, a veces incoherentes, inexplicables, misteriosas, pero ocurre, forma parte del día a día de nuestras vidas, de nuestra realidad, como es el caso de esta noche. Así que, por favor, nos vamos acoplando. Gracias, Emma. Nos vamos acoplando, relajando y disfrutando del programa de esta noche. Nuestro compañero templario dice, os pide, vamos a lanzar el corazón de equipo y ayudamos al programa. Muchísimas gracias, Paco, templario, muchísimas gracias de corazón, de verdad. Gracias, Emma. 2 minutos y comenzaremos nuestro viaje al pasado. A un pasado realmente aterrador, duro y angustioso. Luego entenderéis por qué todo esto. Gracias, María Ángeles. Gracias, Sebas Pardo. Gracias, compañero. ¿Qué pasa con vosotros? Que si no se os da nada, no nombráis ni a los que se unen. Paquita Vela Roy. Mira, yo te voy a decir una cosa. Primeramente se entra dando las buenas noches. Yo no pido nunca nada a nadie. Si tú quieres dar, es cosa tuya. Yo a ti no te he pedido nada. Y como has entrado de la forma que no es correcta, lo siento, pero así no se entra. Buenas noches, Sebas Pardo, bienvenido. Yo nunca pido nada a nadie, así que a mí no te dirijas a mí así. Eso lo dices tú en otros canales, pero aquí te has equivocado. No son formas de entrar. Aquí hay un personal, hay un equipo, hay unas personas que están pendientes al programa que acaba de empezar. No entres tú como un toro de Miura, ahí faltando el respeto. No son las formas adecuadas. Buenas noches, Nuria, bienvenida, amiga.
Nuria es también nuestra moderadora, así que nada. Cada 11 de julio, el recuerdo de la tragedia del Campi de los Alfaques del 1978 en San Carles de Rápita vuelve a la memoria colectiva. Las cifras oficiales hablan de 200 vidas segadas y cientos de heridos. Pero más allá de los números están las historias de aquellos que lo vivieron en primera persona. De lunes a jueves buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Expediente JM. En esta noche, 21 de octubre del presente año 2025, retrocedemos al año 1978. Pero antes de profundizar, vamos a centrarnos, sin adelantar acontecimientos, sin hacer spoiler, como hoy se le suele llamar, al adelanto de acontecimientos. Y vamos a ir por parte. En su momento se me pidió que habláramos de ese tema tan duro, de ese caso tan duro como es el caso del camping de los Alfaques. Vamos a empezar, evidentemente, por un principio, analizando, hablando un poco de geografía, hasta llegar al punto principal del caso. Y lo hacemos, primeramente, hablando de Alcanar, que es un municipio de Cataluña, en España, que pertenece a la provincia de Tarragona, en la comarca de Montsià. Según datos del año 2024, su población era de 9.943 habitantes. Es el municipio más meridional de Cataluña, situado en el límite con la Comunidad Valenciana. Incluye el antiguo pueblo de pescadores de las Casas de Alcanar, así como los 3 núcleos de población: Alcanar, La Selleta y Alcanar Playa. El nombre de Alcanar proviene probablemente del latín canavei, que eran asentamientos civiles surgidos al abrigo de establecimientos militares permanentes o estacionales. La Sierra de Montsià es una prominente unidad de relieve en el municipio, marcando su límite occidental.
Se inicia en la Foradada, punto de encuentro de los términos municipales de Ulldecona, Freginals. Perdón por mi catalán, que no es bueno, yo no soy de Cataluña, evidentemente, intento hablarlo o pronunciarlo como yo creo que es. Disculparme por los errores, ¿vale? Por el acento, que no es. San Carlos de la Rápita y Alcanar, y continúa por la torreta de Monsía y Molacima, alcanzando su punto más alto en los 764 metros. Desde allí se extiende hasta la Roca Roja, donde emerge dos pequeñas cadenas montañosas, la Sierra de San Jaume y la Serreta de la Vena. Al sur y al este de la sierra, el terreno es principalmente llano, descendiendo hacia la costa mediterránea. En el siguiente documento hablamos de la Bahía de los Alfaques. La Bahía de los Alfaques o los Alfaques, Badia de Salfac o el Salfac, en catalán, es una bahía pantanosa situada en la parte meridional del delta del río, comprendida entre San Carlos de Rápita, la Rápita, provincia de Tarragona, España, en la desembocadura del Ebro. Está cubierta en gran parte de juncares y de pantanos o albuferas. Antiguamente era un banco de arena conocido con el nombre del Alfac, que acrecentado por los aluviones aportados por uno de los brazos del Ebro que desembocaba en este lugar, la boca del Alfaque convirtió el antiguo puerto Barroso en una albufera. Una nueva lengua de tierra conocida como península de la Baña, unida a la tierra firme por el istmo del Trabucador, formó un nuevo puerto natural, el puerto de los Alfaques. Y así, profundizando un poco más en la entrada, en la puerta de nuestro viaje de hoy, de esta noche, aquí, la habitación del misterio. Como decía al comienzo, habían historias de personas que vivieron aquel trágico día en sus carnes, en primera persona. Una de ellas es la de Ramón Gabarró Gibert, entonces un joven soldado de la Cruz Roja que tenía tan solo 19 años. Su testimonio crudo y directo nos transporta al corazón mismo del horror de aquel fatídico día. Ramón Gabarró estaba haciendo la mili en el destacamento de Valls cuando la alarma saltó. Cuando salimos de Valls, sabíamos que íbamos a una catástrofe, relata Ramón. La verdadera magnitud del suceso era aún desconocida. No sabíamos que se trataba de un camping. Añade, la falta de comunicación era total en aquella época. Creíamos que era una central nuclear o una fábrica de cemento. No había telefonía móvil y las emisoras las tenían pocos. El camino hacia el desastre ya era una premonición, pero la carretera nacional parecía una carrera de ambulancias y sirenas a la hora de comer.
pintando un cuadro de caos y urgencia en un día que debería haber sido de tranquilidad, normalidad veraniega. Al llegar a los Alfaques, la realidad superó cualquier imaginación. Rápidamente Ramón y sus compañeros de la Cruz Roja fueron directamente a la tarea más dura y desgarradora: la recogida de cadáveres. Estuve allí, en acto de servicio con la Cruz Roja, haciendo la mili con 19 años. Destacamento de Valls, rememora, con mantas iba colocando los cuerpos sobre un camión. La imagen que describe es escalofriante. Muchos cadáveres se podían distinguir que eran señoras por el hierro del sujetador. Este detalle íntimo y terrible subraya la devastación de los cuerpos, reducidos a meros restos. Todos quedaron con los brazos levantados, añade. Esta postura se suplica o defensa es recurrente a los relatos de quienes presenciaron aquella enorme explosión. El ambiente estaba impregnado de la huella imborrable de la catástrofe, olor a tragedia y horror, resume Ramón. Una sinestesia que encapsula la experiencia sensorial de un evento que marcó a quienes lo vivieron. Incluso la visita de las autoridades quedó eclipsada por la magnitud del desastre. Vino el presidente de Terradellas con helicóptero y, inoportunamente, se produjo una nube de ceniza y polvo. Un detalle que muestra cómo la propia escena seguía siendo un entorno hostil e incontrolable. El testimonio de Ramón Gabarró es una ventana a la heroicidad anónima. También muestra el impacto psicológico de una tragedia que cambió las vidas de muchas personas, no solo de las víctimas directas. Aquellos jóvenes soldados, bomberos, sanitarios y voluntarios se enfrentaron a una realidad que pocos pueden comprender. La tragedia de los Alfaques impulsó cambios drásticos en la legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas. Se mejoró también la seguridad en campings. Así se convirtió en un símbolo de la importancia de la prevención. Sin embargo, como nos recuerda Ramón, las lecciones más profundas se encuentran en las vivencias de aquellos que, como él, recogieron los pedazos de un día que nunca debió haber existido. Su voz, 47 años después, es un eco necesario. Su relato garantiza que el recuerdo de los Alfaques permanezca vivo, no solo en las estadísticas, sino en la memoria humana. Este relato de primera mano, como el de Ramón Gabarró, es fundamental para comprender la verdadera dimensión humana
de la tragedia de los alfaques. Un buen día, Tarragona. Seguiremos viendo durante el proceso de la noche de hoy con más detalle y profundizando un poco más esta tragedia sucedida en 1978. Se han cumplido recientemente 40 años del accidente en el camping de los Alfaques, Tarragona, en el que un camión cisterna cargado con más de 23 toneladas de propileno provocó una bola de fuego que dejó a más de 200 muertos. En estas 4 décadas y en gran parte a causa de esa catástrofe, muchas cosas han cambiado en materia de regulación del transporte, materias peligrosas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Un accidente químico con unas consecuencias de esta magnitud siempre es fruto de una sucesión de causas y en este caso corresponde a varios hechos ligados al transporte de la sustancia. Entre ellos, el exceso de carga del camión y el paso por una zona donde había población. El propileno es un gas extremadamente inflamable que se transporta en estado líquido, lo que significa que ha sido previamente presurizado, algo que lo dota de un mayor riesgo. En aquel 11 de julio del 1978, la temperatura exterior provocó que el contenido del camión cisterna se fuera calentando y alcanzar las condiciones termodinámicas para que se produjese la explosión y consecuente bola de fuego. El recipiente, esta bola de fuego, causó la muerte por quemaduras mortales de 215 personas que se encontraban en el camping Los Alfaques. Lugar situado en el tramo de la Nacional 340 donde tuvo lugar el accidente. Carretera, importante detalle que nos facilita nuestro compañero y moderador de Wander. Carretera 340 que se comunica con todo lo que es, digamos, la costa de la península hasta llegar la parte de Cádiz y la Barca de Vejer. Es decir, que toda esta carretera nacional 340 donde ocurrieron los hechos, toda esa carretera está conectada por toda la costa hasta llegar aquí, cerca de Barbate, concretamente la Barca de Vejer. Así que, compañero de Wander, gracias por el importante detalle, por el importante apunte e información. Gracias. Actualmente, la normativa del transporte de MMPP impediría que una catástrofe similar volviera a ocurrir. Primero, porque las medidas de seguridad de los vehículos destinados a este tipo de transportes han mejorado considerablemente. Temas señala que existen protocolos de seguridad muy rigurosos en cuanto a la carga. Hoy en día, el RIMP, Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas, está diseñado para que la circulación de este tipo de mercancías quede alejada de núcleos de población
y de elementos vulnerables que concentran en su interior un importante número de personas. Por todo ello, Tema explica que hoy, 40 años después, sería difícil que una tragedia similar se volviera a ocurrir, aunque el factor humano siempre juega un papel importante en la seguridad y es más difícil de controlar. En otro documento, el titular es el siguiente: Los Alfaques, 45 años de una tragedia que transformó la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Hay una tabla de contenidos con 5 puntos importantes. Punto número 1. Evolución normativa del transporte de mercancías peligrosas en España. Punto número 2. La tragedia que lo cambió todo. Punto número 3. Cambios en las normativas de seguridad vial. Punto número 4. Conciencia pública sobre la seguridad en campings. Y punto número 5, consecuencias que tuvo el transporte de mercancías peligrosas y la seguridad vial. Hace 45 años una tragedia sacudió el camping de los Alfaques en España, dejando una marca imborrable en el tiempo, en la historia del transporte de mercancías peligrosas por carreteras. Un desastre devastador que ocurrió en 1978. Un accidente, un error, una explosión que se cobró la vida de 215 personas y dejó a decenas de otras heridas. Este trágico evento marcó un antes y un después en la legislación y las normativas de seguridad vial de nuestro país. En este artículo exploramos la evolución, la normativa en el transporte de mercancías peligrosas en España, el impacto de la tragedia de los Alfaques y los cambios que se implementaron para prevenir futuros desastres. La tragedia de los Alfaques fue un evento desgarrador que tuvo un profundo impacto en el transporte de mercancías peligrosas y la seguridad de España. La explosión de dicho camión cisterna de propileno provocó una deflagración masiva que arrasó una parte del camping y cobró la vida de 215 personas, nada más y nada menos. La magnitud de la tragedia y las secuelas dejaron una huella imborrable en la conciencia colectiva del país. Se dice que hubo personas que huyeron al mar creyendo que el mar sería su salvación, que el agua no estaría a esa temperatura que luego desgraciadamente se encontraron. Todos los que estaban heridos corrieron al mar y allí muchos de ellos perecieron, otros se dieron cuenta y retrocedieron.
En este sexto documento que se titula El fotógrafo de la tragedia, los alfaques, el panorama era dantesco y me faltaron fuerzas para hacer las fotos. Ramón Segú Chinchilla nunca olvidará aquel 11 de julio del año 1978. Han pasado ya 40 años, pero la dureza de las imágenes que pudo captar con su cámara fotográfica quedó grabada para siempre en su memoria. Según Chinchilla, historia viva del mundo de la fotografía en la ciudad de Tarragona. Por entonces trabajaba para el Diario Español y también estaba adscrito como fotógrafo colaborador del gobierno civil. Me acuerdo que estaba con el gobernador civil de aquella época, Francesc Robert Graupera, cuando éste recibió una llamada telefónica de un teniente coronel de la Guardia Civil, alertándole de que se había producido una tragedia en el campi de los Alfaques, rememora Ramón Según, quien acompañó al gobernador, al jefe de prensa del gobierno civil, Antoni Panadés, hasta el lugar de los hechos. Lo primero que recuerda de su llegada al lugar de la tragedia fue que todo estaba lleno de ambulancias, bomberos, vecinos de la zona que intentaban ayudar. La escena era impresionante, con cuerpos calcinados, gente que había sobrevivido pero estaba muy grave, otros que intentaban ayudar pero no podían hacer nada. El panorama era dantesco y por momentos me faltaron fuerzas para poder seguir haciendo fotos por la dureza de lo que estaba viendo, de aquel momento. A Ramón Según Chinchilla también se le quedó grabado el recuerdo del dolor. El fotógrafo del Diario Español y del gobierno civil reconoce que tuvo que hacer tripas corazón para poder desarrollar su trabajo sin verse sobrepasado por la tragedia. La misión del fotógrafo es intentar abstraerse e intentar hacer lo mejor posible su trabajo. Hice las fotos que pude hacer. Traslado de cadáveres y heridos, coches y tiendas de campaña calcinadas, destrucción. En cambio, hubo algunas que no las hice porque no era necesario, eran demasiadas fuertes. Ramón Según también destaca de aquellos momentos el papel del gobernador civil de Tarragona, Francesc Robert Graupera, quien se remangó y ayudó en todo lo que pudo. Tampoco puede olvidar
la presencia del presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, quien se emocionó mucho al ver lo que había pasado y no pudo ocultar su tristeza. Según Chinchilla, fue de los primeros reporteros gráficos en llegar hasta el camping de los Alfaques, por lo que muchos colegas de medios extranjeros contactaron con él para pedirle material gráfico del desastre. En total hizo unas 200 fotografías, aunque hoy en día, con las cámaras digitales, pueden parecer pocas. En aquella época fueron bastantes carretes. Han pasado 40 años de la tragedia de los Alfaques, pero Ramón, según Chinchilla, admite que fue un suceso que se le quedó especialmente grabado en la retina. A veces, cuando veo un accidente o un incendio, pienso en aquel día. La verdad es que fue una experiencia muy fuerte. Ramón todavía sigue percibiendo el olor a quemado de aquel instante. En el siguiente documento, en el cual yo me había saltado, dice lo siguiente: el superviviente entre 215 muertos de los Alfaques vuelve al camping 46 años después. Y entre comillas nos dice: quería llegar a donde estaban mis hijos. Todo explotaba a mi lado. Antonio Bonín fue el primero en entrar tras el siniestro, donde había montado la tienda de campaña. Encontró los cadáveres de su mujer y de sus dos hijos. Le faltaba el tercero. Ningún medio de comunicación emitiría hoy imágenes tan duras. En ellas se ve el camping aún en llamas y cubierto por el humo. Decenas de vehículos calcinados y cadáveres, muchos cadáveres, entre los hierros de lo que eran hamacas, mesas y tiendas de campañas. Entre los fallecidos que quedaron congelados en la pose que tenían cuando los sorprendió aquella explosión, parecen como barnizados, figuras de cera, maniquíes. El único signo de vida es el hombre que aparece por el carril central del camping. La escena es casi cinematográfica. Avanza hacia la cámara a paso lento, gira la cabeza hacia un lado y hacia otro del sendero. Todo está teñido de negro por el hollín, lo que hace que resalte más el pantalón azul celeste que llevaba. A su izquierda, de lo que parece un SEAT 124, reducido al chasis, sale una tupida columna de humo negro. El hombre está desnudo de cintura para arriba.
Las imágenes fueron grabadas el 11 de julio del año 1978 en el camping de los Alfaques de San Carlos de la Rápita, Tarragona, minutos después de que un camión cisterna que transportaba material peligroso explotara justo cuando circulaba a la altura del recinto vacacional. El suceso se saldaría con 215 víctimas mortales. Espantosa catástrofe en un camping de Tarragona, calcinados. Título en letras gruesas de la prensa de aquella época. «46 años después, aquel hombre de pantalón celeste vuelve a recorrer el mismo sendero. Pasan unos minutos de las 2 de la tarde, cerca del momento en el que se produjo el suceso. A las 2:36 de la tarde, se paró el reloj que llevaba en su muñeca el conductor del camión cisterna, también fallecido. A paso lento, con las manos sujetas en la espalda y una gorra de paño azul para protegerse del sol, gira la cabeza a la izquierda y a la derecha. Como hizo entonces, trata de localizar el lugar donde unos días antes de la explosión montó la tienda de campaña familiar, el sitio en el que perdieron la vida su mujer y sus 3 hijos. No recuerdo ya, titubea, estaba más bien a la derecha, trata de ubicarse. Antonio Bonín, de 84 años, hoy amaneció aquel martes de julio del 78 en el camping con su esposa Loli y los niños Raúl, de 12 años, Tony, de 9 y Alex, de 5. Yo era entonces delegado FEXA, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sanidad Anónima. Adquiría 2 décadas después por Endesa, en Tortosa. Tenía una reunión y me fui a trabajar con la intención de volver a comer con mi familia. La reunión se retrasó un poco. Si no, yo que hubiera estado también. Iba para allá en el coche. Estaba como a 1 kilómetro del camping. Cuando estalló el camión, vio la explosión, una bola muy grande de fuego, y el ruido no lo recuerdo. Cuenta esto en los 30 kilómetros que realizamos con el coche desde Tortosa, la ciudad donde vivía entonces y donde aún tiene casa, hasta el camping. Recorremos la misma carretera, la Nacional 340. Recordad, aquella que pasa por toda la costa de la península, pasando por la Barca de Vejer. Que yo también me paro a pensar y me da hasta miedo pensar lo que hubiera ocurrido después de todo lo que ocurrió. Imaginaros la onda expansiva que aquello pues tendría o formaría. Fue el primero en entrar. Recuerdo muy bien que cuando me iba acercando a ver cómo estaba mi familia, todo iba explotando a mi lado. Nadie venía conmigo, solo quiso acompañarme un cura. Yo quería llegar al lugar donde estaban mis hijos. Me suponía que estaban muertos, pero quería ver si alguno había sobrevivido de casualidad. Han pasado 20 años desde que Antonio estuvo en los Alfaques por última vez. En el camping ha cambiado mucho. Hay menos tiendas de campaña y más autocaravanas. Han construido bungalows
y un par de piscinas en lugares idílicos, una franja alargada de unos 50 metros de ancho y 300 de largo, que discurre entre el Mediterráneo y la Dichosa. Las llamas llegaron hasta aquí, dice Antonio, nada más bajarse del coche en el camino que da acceso a los alfaques, ahora rotulado en catalán alfacs. Solo el tercio del camping que queda a su izquierda se libró de aquella explosión. Según las informaciones de la época, aquel día se alojaba aquí de 700 a 800 personas, francesas, alemanas, belgas, holandesas y españolas. Había una niña que estaba comprando un helado aquí, dice señalando en la zona que no resultó afectada, donde se ubicaba el supermercado y las oficinas, y su familia estaba allí. Se gira ahora hacia el otro lado. A ella no le pasó nada y todos los demás murieron. Antonio va compartiendo sus recuerdos espontáneamente según le vienen, a modo de flashes, de una familia que murieron la madre y la hija porque fueron al baño y el padre y el hijo quedaron vivos. Yo los vi allá, pobre gente. Otra familia que pasaba por la carretera cuenta, paró para que la madre entrara al lavabo mientras que los demás la esperaban en el coche fuera. Nunca salió del camping. Y luego está la chica de la camisa, que recuerdo a una muchacha que estaba andando totalmente quemada, el cuerpo entero. Me dijo que tenía frío y que si le podía dar algo para taparse. Le di mi camisa. Mi camisa, pobre chica, estaba muerta en vida. Unos días después de nuestro encuentro, al revisar grabaciones de la tragedia y ver a aquel hombre de pantalón azul celeste caminar entre el humo descamisado, pensamos que podría tratarse de Antonio. No queremos exponerlos a la visión de la durísima grabación, y es Marta, la mujer con la que se casó después, con la que lleva compartiendo ya 4 décadas, su psicóloga, dice ella. Quien nos lo confirma es él. Las informaciones de la época dicen que la gente que estaba bañándose en la orilla también murió porque al agua llegó a tal temperatura que llegaba a hervir. Se alcanzaron entre 1500 y 2000 grados de temperatura. Se lee en la hemeroteca. ¿Es cierto?, preguntaron los supervivientes. Sí, responde sin más detalle. En las crónicas del suceso que revisamos antes de visitar a Antonio, leemos párrafos en los que adivinamos que se habla de él, aunque no se menciona su nombre. Otro español de barba cana, de 38 a 40 años, de mediana estatura, se presentó en el depósito de cadáveres para identificar a su mujer y a sus 3 hijos. Ya ha explicado Antonio que fue la primera persona que entró en el camping tras la explosión. Llegó al sitio donde habíamos acampado y estaba mi mujer y 2 de mis hijos, pero le faltaba el tercero, Tony.
estaría jugando. Dice, la rapidez con la que actuó le permitió al menos tener la certeza de que aquellos eran los cuerpos de sus 4 familiares. No existía entonces las pruebas de ADN. Los campistas iban en ropa de baño y sin documentación. Los cadáveres fueron retirados sin que se registrara dónde había hallado a cada uno. Muchos estaban irreconocibles. Las identificaciones fueron complicadísimas. 2 días después, solo se conocían los nombres de 32 de los fallecidos. La policía tomó huellas a los cuerpos que las conservaban. Se pidió a los familiares radiografías dentales y óseas. Se desplazó a la zona desde Alemania un equipo de expertos en la tarea. Los allegados tuvieron que inspeccionar uno a uno de los féretros dispuestos en 2 hileras en el cementerio de Tortosa y cubiertos con plásticos. Las 113 víctimas mortales restantes, hasta sumar 215, fallecieron en las horas, días o semanas siguientes. El jefe de quemados de la entonces ciudad sanitaria, Francisco Franco, hoy el hospital barcelonés Vall d'Hebron, lo había advertido. La mayoría de los ingresados tienen quemaduras entre el 90 y el 100% de la superficie corporal. No podrán regenerar su piel, por lo que son prácticamente imposibles de curar. Sin mucho convencimiento, Antonio acabó reconociendo un cuerpo como el de su hijo Tony, y no le quedó otra que darle sepultura. La mayoría de los niños no tenían pruebas médicas con las que cortejar, por lo que su identificación fue un reto aún mayor. Los especialistas pidieron fotografías recientes en las que los menores sonrieran para comprobar los dientes. Fue por estas imágenes que 6 meses después de la tragedia, a Antonio le comunicaron que no había enterrado a Tony, sino a una niña. Todo eso fue un desastre cuando me devolvieron al que decían que era mi hijo. Le había cortado la cabeza por aquí. Antonio se lleva el dedo a la sien y recorre toda la circunferencia del cráneo. Lo habían tenido en Barcelona haciéndole experimentos para investigar de qué manera se puede reconocer a una persona. Apunta Marta, sin que acabe de quedar claro el porqué de aquella incisión, ni dónde había estado esos meses el cuerpo del niño, de Tony. Quizás la intervención formara parte de la autopsia. Buscando a Tony en los días posteriores a la tragedia, Antonio acudió al hospital La Fe de Valencia, donde ingresaron muchos heridos y donde había un niño sin identificar, que le decía que podría ser su hijo. No era. Lo hizo acompañado de un amigo de Tortosa, ya falleció, que también buscaba a los suyos, que en su clon era, en esta historia, se llamaba Antonio, como él estaba a la hora de la explosión fuera del camping, trabajando como él. Perdió a su mujer y a sus 3 hijos, como él. Todos
los 11 de julio iban juntos a misa por el aniversario y juntos visitaron los alfáquers por última vez. Vinieron unos familiares de la mujer de él desde Albacete y querían verlo. Explica Antonio, lo hacen a los pies de la memoria de las víctimas que hay en el camping. Una pared blanca encalada y 215 estrellas de piedra. Yo las conté una vez. Pasó el tiempo. Igual que el tiempo, por aquella carretera donde ocurrió aquel suceso, pasan a día de hoy personas que se dirigen a sus lugares de trabajo, a sus hogares, para reunirse bien con los compañeros de trabajo o con sus familias. Pero hay personas que han pasado por aquella carretera cerca de los alfaques que dan testimonios realmente espeluznantes. En este último documento que os traigo del viaje de hoy a este suceso tan duro, tan cruel, tiene por título Los niños del cubo, fantasmas de los alfaques. Los alfaques han quedado como sinónimo de una de las peores tragedias vividas en nuestro país. Desde entonces son innumerables los casos de testimonios que dicen haber visto apariciones o fantasmas de los lugareños que han denominado los niños del cubo. ...11 de julio del año 1978... un camión cargado de propileno estalló a su paso por el camping de los alfaques en Tarragona. Una llamarada a más de 2000 grados arrasó las instalaciones, causando la muerte a 158 personas de manera instantánea y a otras 70 posteriores debido a las quemaduras y otros problemas derivados de la deflagración. Terribles imágenes conmocionaron al mundo. Familias carbonizadas en un santiamén mientras jugaban a las cartas. Personas devoradas por aquel terrible fuego, por aquella enorme bola o aquella onda expansiva que acabó con la vida de 215 personas. Personas que corrían para escapar, víctimas que se cocieron en el agua de la playa, creyendo que allí encontraría resguardo o quizás una salvación. Fue un suceso muy trágico en el que se dieron muchas fatalidades. El camión rebasaba sus límites de carga. El conductor decidió ir por la nacional al no llevar dinero para recoger o coger la autopista, que era la ruta recomendada. La cisterna no tenía cierre de seguridad y al empezar a desmarrarse el líquido, al empezar a derramarse aquel líquido,
el contacto con el aire explotó. Sucedió en verano. Está claro que en otra época del año el daño hubiera sido mucho menor. El paso del tiempo difuminó la tragedia. Parecía que solo los familiares de las víctimas mantenían vivo el recuerdo, hasta que empezaron a aparecer testigos contando lo imposible. Decenas de conductores relatan haber visto en la Nacional 340, a la altura de los Alfaques, familias inmóviles en medio de la carretera, en bañador en pleno invierno, niños con los cubos de playa, mujeres rubias y altas, con la cara negra o sin rostro. Como una novela de terror, a estas apariciones se les llamó los niños del cubo, pues muchos eran los testigos que decían haber visto a críos con cubos para jugar con la arena. Una noche, en el programa Milenio 3, que dirigía Iker Jiménez en la cadena SER a nivel nacional, llamó un oyente para explicar una anécdota, una vivencia. Se trata de Javier Martín Moraleda, árbitro de fútbol, que relató que una madrugada iba de Peñíscolas a Tarragona, cuando en una larga recta, con poca visibilidad, encendió las luces largas y pudo observar a una familia de 7 u 8 miembros al otro lado de la calzada. Invadiendo incluso el carril, iban vestidos con ropas de verano y parecían perdidos. Sorprendido por el encuentro, Javier Martín Moraleda dijo que despertó a su mujer, que dormía en el asiento del copiloto, y ésta le contó que estaba a la altura del camping de los Alfaques, donde había ocurrido un terrible accidente del que asegura no tener noticias. Esa noche muchos oyentes creyeron que ese testimonio estaba preparado por el programa. Sin embargo, a partir de entonces salieron muchos más testigos que aportaron sus experiencias. En Sant Carles de la Ràpita y en Amposta, poblaciones cercanas al camping, desde hacía tiempo se comentaban esas apariciones. Incluso existe un informe de la Guardia Civil en el que 2 agentes aseguran haber visto en la playa la figura de una mujer con un niño. A partir de ese programa surgieron multitud de testimonios que aseguraban haberse topado con personas extrañas deambulando por la carretera. Todos hablaban de que las apariciones parecían como perdidas y todos coinciden en que tenían la cara quemada. También hay registros de numerosas psicofonías en las que se escuchan gritos desesperados y gente pidiendo auxilio. De hecho, los Alfaques es hoy en día
uno de los lugares más calientes de la geografía española respecto a presencias paranormales. Muchas personas de diferentes orígenes y culturas dicen haber visto a esos veraneantes que intentan cruzar la carretera de un lado a otro, o niños solos que buscan a sus padres. ¿Son fantasmas, apariciones o es una impregnación? Podría ser proyecciones que se activan una y otra vez en lugares en los que habían una gran desgracia y un gran sufrimiento, como un eco del pasado. Los Alfaques volvió a abrir y sigue en funcionamiento. La carretera Nacional 340 todavía hoy registra un gran número de accidentes de tráfico y es polémica por la cantidad de vehículos con cargas pesadas que sigue soportando. Una de las ventajas de este camping es su privilegiada situación en primera línea del mar, muy próxima al delta del Ebro. A pesar del tiempo transcurrido, la sombra de la desgracia se mantiene vigente en memoria de aquel día fatídico que erigió un monumento a las víctimas que se ubica delante del mar, al lado de un bloque de apartamentos. Hemos convivido desde siempre con esta desgracia y rehusamos la idea de que el nuestro sea un camping maldito que nos ha colgado algunas veces, apunta los gerentes de este equipamiento. De este equipamiento todavía conservamos clientes de la época del accidente y otros que empezaron a visitarnos poco después para solidarizarse, apuntan los responsables. La empresa interpuso en 2012 una demanda contra Google porque el servidor continúa exhibiendo las imágenes escabrosas de los cadáveres carbonizados. Cuando un usuario busca el nombre del camping, la demanda fue desestimada en una primera instancia por el juzgado de Amposta y después por la audiencia de Tarragona. Esgrimieron que la queja debía dirigirse contra la norteamericana Google. Pero la pregunta que yo os hago a vosotros, viajeros del misterio, amantes del misterio, de lo paranormal, de lo real, amantes y compañeros, comunidad que formáis todo el misterio, toda la mecánica de Expediente JM, ¿te alojarías tú en el camping de los Alfaques? Aquí acaba el viaje de hoy. Considero que el programa de hoy, en cuestión a nuestro viaje en el misterio de Expediente JM al camping de los Alfaques, yo personalmente considero que hoy ha sido un viaje muy completo. Hemos tenido geografía, hemos conocido los lugares más cercanos de donde ocurrió ese devastador suceso.
¿Qué parte de verdad tiene cuando alguien dice que ha visto a presencias cruzarse por aquella carretera cercana al camping de los Arfaques? Evidentemente habrá personas que hayan tenido ese encontronazo con lo paranormal, que haya tenido la suerte o la desgracia de encontrarse con lo desconocido, con el miedo. Pero cuánto curioso, cuánto fantasma habrá intentado llamar la atención o tener su momento de gloria. Ya sabéis que Expediente JM siempre se mantiene en la línea de lo real, de la veracidad. Yo quiero pensar que aquellas personas, muchas de aquellas personas que salieron a la luz después del entrevistado por Iker Jiménez decir lo que había vivido, quiero pensar que muchas de esas personas no utilizaron ese siniestro suceso, esa desgracia, esas vidas que fallecieron, que perecieron en el momento en aquella playa, para tener su momento de gloria. Quiero pensar que no fue así. Lo que está claro es que aquello fue algo incontrolable, que acabó con la vida de muchas personas y que fue indudablemente un caos. Hay personas, compañera Gema, que podría utilizar eso y más. Nos quedan unos minutos de programa. Gema, ¿te gustaría participar y darnos tu opinión? ¿Te gustaría, compañera Gema, participar en estos minutos que queda de programa y darnos tu opinión breve? Subir al directo. No hace falta que se te vea tu cara, solo escuchar tu voz. No es necesario mostrar tu cara, de verdad. No es necesario. ¿Te gustaría compartir con nosotros tu opinión? Te invito, te mando la petición y subes. Mándamela, porque es que a mí no me sale tu... De acuerdo. Mándamela tú, Gema, porque a mí no me sale ahora mismo tu nombre por aquí. Donde está abajo, los muñequitos que hay aquí abajo, dale y te saldrá solicitar petición. Ahí está. Me la ha enviado
Un momento, ¿quién me la ha enviado? Me la había enviado Natalia. Natalia, ¿quieres entrar? ¿Quieres contar algo, Natalia, en cuestión al caso de esta noche? ¿Alguien quiere entrar y contar algo en cuestión el caso de esta noche? Vale decir sí o decir no, ¿vale? Si no, cerramos ya. No, ¿no? Vale, pues nada, venga, va. Familia, lo dicho, aquí acaba el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Daros las gracias por vuestra compañía, por vuestra atención, por vuestros comentarios. Gracias a los nuevos miembros de Expedientes JM. Cerramos micrófono y nos vemos mañana por aquí a las 10:30 de la noche. Feliz descanso y nos vemos mañana por aquí a las 10:30. Buenas noches. Chao.